Muchas gracias. Pues buenas noches. Tenemos con mi esposa 42 años de matrimonio. Ella es la madre de mis hijos, la dueña de mi billetera. ¿Cuántos les pasa eso aquí en México también? Okay. Y hemos tenido, yo digo que nuestra vida la podemos marcar en etapas. Todo ser humano se casa enamorado, ilusionado, con sueños, y nosotros no fuimos la excepción. Pero ignorábamos cosas muy elementales. Por ejemplo, que el ser humano vino con la capacidad de amar y ser amado. Y cuando eso no te lo enseñan, entonces comenzás a amar, pero poniendo condiciones. Si me tratas bien, te trato bien. Si lo haces como yo quiero, pues entonces puedes obtener lo que me pidas, ¿ya? Un amor un poco condicionante. Y yo creo que en ese matrimonio tuvimos 5 años buenos, pero tuvimos 7 años de mucha destrucción. De esas heridas que se provocan por palabras, de esas cosas que se dicen, a veces en un momento dado de no entendimiento, de no estar de acuerdo en algo, y fueron 7 años bastante complicados. Y de ahí, de esos 12 para acá, 30 años que han sido una experiencia muy, muy, muy gratificante, sobre todo descubrir que si aprendes a vivir bien con tu pareja, tenés garantizada todas las generaciones atrás de ti, porque les vas a transmitir una mejor calidad de vida. Y eso fue lo que nos emocionó de comenzar a entender lo espiritual. Y lo espiritual te cuento que es más real que la silla donde tú estás sentado el día de hoy. Como uno no lo ve y no lo puede tocar, pues muchos, yo pasé 35 años sin creer en lo espiritual, y es a veces un poquito tonto no creer porque la ley de gravedad no la vemos ni la podemos tocar, pero existe y nos mantiene pegados a la tierra, ¿verdad? Y así hay principios y valores que aunque no los vemos funcionan todos los días en nuestra vida. Y esta noche no venimos a enseñar nada, solo venimos a compartir experiencias que tú puedes escuchar, las desechas si no te parecen, si algunas te sirven las puedes tomar, pero sobre todo para probar y ver si de veras funciona. Porque ¿sabes qué pasa? Que no he encontrado a nadie que quiera vivir mal. Todos queremos vivir bien, pero ¿cómo está viviendo la humanidad el día de hoy, verdad? Parece que en mucha decadencia y con poca satisfacción, sobre todo a nivel de matrimonios. Así que de veras, bienvenidos y esperamos tener una muy buena noche. Venga señora y se presenta. Buenas noches, yo soy Azucena, la mujer de Enrique. Ya les dijo, tenemos 42 años de casados, tenemos 4 hijos y desde hace 30 años se dio inicio una reingeniería a nuestra vida. Empezamos con la ayuda de Dios a desaprender lo que habíamos aprendido mal desde muy pequeños y empezar a aprender a la manera de Dios. Cómo piensa Él, qué desea Él, para qué nos trajo a este mundo y por qué nos trajo. Y hemos descubierto cosas maravillosas. Lo primero que hemos descubierto es que es tan fácil ser feliz y tan fácil vivir bien, que está para toda criatura, está para toda carne, para todo aquel que lo quiere. Entonces, bienvenidos esta noche, me emociona tener una buena cantidad de personas que quieren vivir mejor con su pareja. Y yo les digo algo, no puedes vivir mal si aprendes a creer bien. Y esta noche Dios te trajo aquí para eso. De pronto, si no crees mucho, prueba, Él te va a convencer. Si ya crees,
tírate y vas a empezar a experimentar algo nuevo y totalmente diferente. Gracias. Hola, como dijo Humberto, pues nos conocimos hace 8 años o 9 años en Guatemala. Humberto asistiendo como empresario a una actividad de empresarios cristianos que había en Guatemala. Yo era de los empresarios que estábamos atendiendo a los internacionales y fue realmente hasta el último día que pudimos hablar, porque habíamos estado en el corre-corre de que lo iba a traer al aeropuerto, al hotel, lo llevaba a las conferencias. Y no habíamos podido realmente hablar y hasta el último día fuimos a cenar juntos y compartimos nuestra historia y parecía ser muy parecida. Así es que la amistad nos unió y aunque tal vez no nos vemos tanto, pues nos hablamos mucho. Gracias a él fundé una empresa con unos socios mexicanos que él me presentó y tenemos esa empresa desde hace 6 años en Guatemala también. Pues como les digo, miren, yo no soy pastor, no soy más que un ingeniero que un día a través de una reunión como estas le presentaron una forma fácil de relacionarse con su papá, con Jesús, con Dios. Yo no sabía que eso existía. Pues como todo latinoamericano no les puedo decir que no había escuchado de Dios en mi vida. Sin embargo, me había alejado de querer detestar en relación con Dios porque estaba haciendo cosas que yo estaba seguro que no eran agradables para Dios y lo que menos quería que me dijeran era que las dejara de hacer. Así es que para mí era muy fácil decir, mejor no me acerco a las iglesias, no me acerco a donde hablen de Dios porque ya sé lo que me van a decir, ya sé lo que me van a decir que deje de hacer y no quería hacer eso. Así es que para mí fue muy fácil, creí que había tenido una vida de éxito durante 30 años, pero realmente obtuve cosas materiales, obtuve riquezas, perseguí el éxito como miraba que hacían los hombres exitosos, lo que tenían los hombres exitosos. También me divorcié, 2 años de casado, me casé a los 25 y me divorcié a los 27 y pues llegué a pensar que pues era lo que le sucedía. La mitad de mis amigos se casaban y se divorciaban, era lo que sucedía cuando uno perseguía las cosas del éxito. A veces funcionaban, a veces no los matrimonios, así es que me pareció que no fue un fracaso, sino que era parte de lo que todo el mundo le pasaba. Seguí caminando y estábamos con Vilma empezando una relación realmente y probablemente una relación que iba al fracaso, porque yo era un hombre que no sabía llevar una relación. Yo creí que estar con una mujer era ella estar conmigo, pero yo seguía en mi vida de soltero y probablemente les estaría contando la historia de muchos divorcios si yo no hubiera conocido realmente a Jesús en ese momento que yo lo conocí. Y mire, me lo presentaron en una reunión como esta en un hotel. Nunca creí que Dios pudiera estar en un hotel. Y me llevaron a un lugar donde había unos hombres de negocios. Y cuando vi a algunos de las personas que estaban en la reunión, dije, bueno, pues yo sé que estas personas son importantes en los negocios. A veces es difícil de conseguir una cita con ellos. Y si están ellos acá, pues vamos a escuchar qué van a hablar porque esto va a ser importante. Pero sabe, yo por primera vez en mi vida estaba enfrentándome a una situación que ni todo el dinero del mundo, ni todas mis conexiones políticas o comerciales que yo creía tener podían resolver algo que yo estaba enfrentado. Sabe, mi hijo de unos meses de nacido acababa de ser diagnosticado a través de un proceso difícil de análisis de una enfermedad incurable, degenerativa y mortal. Me daban la noticia unos pocos días antes que mi hijo nunca iba a poder caminar, que no iba a ver, que no se iba ni siquiera a sentar, que no iba a hablar y que tal vez no viviera más de 5 años, que no había nada que hacer y que me regresara a mi país para ir a darle los mejores momentos que yo pudiera. Para mí era una frustración. Yo había logrado resolver todos los problemas que había enfrentado en mi vida, con dinero, con conexiones, con amigos, pero esto no se podía resolver así. Y a pesar de que yo sabía que existía un Dios, yo decía, ¿y ahora con qué cara voy con Dios? ¿Con qué cara voy a ir a una iglesia ahora? No. Y sabe, en ese momento me presentan una relación tan sencilla de Dios. Esos hombres hablaban ese día de que el que había cruzado esa puerta no iba a salir igual. Yo dije, ¿pero qué nos irán a hacer? Y realmente creí que entré y salí de ese lugar sin que nada hubiera pasado.
Ese día de la charla ni siquiera puse atención. Cuando usted tiene una noticia como la que le estoy contando, usted no está para estar oyendo charlas. Así es que yo estaba sentado ahí, pero como con el volumen apagado. Y algo que me llamó muchísimo la atención fue la paz que tenían muchos de los hombres que estaban ahí. Yo dije, qué rico estar con la tranquilidad que están esos hombres. Seguramente ellos no tienen ningún problema económico, ningún problema en sus casas, en sus matrimonios, con sus hijos, y eso les produce esa gran paz. Porque fíjense que por mucho tiempo, a pesar de que yo había alcanzado cosas materiales, yo no tenía paz. Yo siempre estaba pensando, ¿y qué pasa si el cliente aquel que es mi cliente número 1 me deja de comprar? ¿Y qué pasa si baja y se cambia la tecnología de esto? ¿Y qué pasa si empiezan a comprar más de China y no compran de...? Y mire, todo eso revolucionaba en mi cabeza, y a pesar de que tenía, yo pensaba que iba a ser si no tenía. Y yo no tenía paz, y yo miraba a aquellos hombres con una gran tranquilidad. Entonces, como yo creí que lo que no tenían eran problemas, pues dije yo quisiera ser como ellos, sin problemas. Y miren, aquellos hombres ese día nos invitaron, que ellos se reunían todos los viernes en un desayuno a las 7 de la mañana. Me pareció una locura. Dije yo, 7 de la mañana en un desayuno. Si yo salía los jueves con mis amigos de la universidad y todo eso a tomar tragos, yo dije, ¿cómo me voy a levantar a las 7 de la mañana para ir a desayunar? Eso sí jamás voy a hacer yo. Están locos, pensé yo. Pero mire, esa reunión a la que yo fui era un jueves. Así es que no salí con los amigos, no me trasnoché, entonces me levanté más temprano de lo normal ese viernes y dije, ay, voy a ir a ver qué hablan estos locos otra vez. Sin que nadie me invitara, volví a ir a la reunión, pero sabe, había sido la paz que yo había visto en esos hombres que habían participado ese día, la que me había traído a querer ir a entender más qué era lo que los producía. Mire, cuando empecé a poner atención a los testimonios que ellos contaban, me di cuenta que ellos a veces tenían problemas mucho más serios que los que yo tenía. Pero lo que me llamaba la atención era cómo hacen para tener ese problema y esa paz al mismo tiempo. Y yo quería tener eso. Miren, pasé muchos viernes de estar yendo. A veces me llegaba desvelado, a veces llegaba con olor a los tragos del día anterior, pero me empezó a dar pena y me empezó a ser más importante mi desayuno de los viernes por lo que me producía que aquellas salidas con los amigos. Así es que sin que nadie me dijera, porque nadie nunca me dijo en la puerta, no puedes entrar si traes olor a trago o vienes todo trasnochado. Realmente fue cambiando mi prioridad y fue más importante mi desayuno de los viernes para ir a escuchar aquellas cosas de Dios. Yo no me creía capaz de llegar a lo que ellos estaban viviendo, pero me llenaba de satisfacción oír que a ellos les había pasado las cosas y yo salía como contagiado de esa pequeña paz que escuchaba en ellos y por lo menos me duraba ese día. Y decía yo, ojalá que llegue rápido el siguiente viernes para volver a estar en ese lugar. Mire, por mucho tiempo yo era como de la policía secreta, yo iba a mi lugar ese donde se hablaba de Dios y ahí estaba yo feliz, pero durante toda la semana yo no le hablaba a nadie de eso. Decía, ¿cómo yo era el que me había burlado de las cosas de Dios? Yo era el que mis amigos sabían que había huido de las cosas de Dios. Así es que había un seminario que iban a dar y lo daban cada mes. Yo no me huía de ir a ese seminario porque era irse un viernes y regresar un domingo. Para mí era demasiados días, pero 6 meses después ya no me pude, ya había agotado todas las excusas tontas que había querido poner, que el cumpleaños de la abuelita, que el bautizo, ¿no? Y tenía todas las excusas para no ir, pero ese último, a los 6 meses, me dijeron, mira Rafa, el fin de mes está este seminario, no te preocupes, ya está pagado, eso sí, no vayas a quedar mal porque se pierde lo que pagamos para el cupo. Así es que tuve que ir a ese seminario. Miren, estando ahí yo estaba todavía pensando, ¿y qué estoy haciendo aquí? Porque me parecía como una irresponsabilidad estar lejos de mi casa sabiendo que había aquel hijo enfermo en mi casa y que podían estar pasando, enfermándose o cualquier cosa, porque en ese primer año de vida de mi hijo lo tuvimos que llevar varias veces al intensivo porque se le complicaba, cuando tragaba se le iba la saliva a los pulmones y se le hacía pulmonía o neumonía, y entonces había que llevarlo al hospital y era un proceso, era complicado. Y 3 días fuera de mi casa me parecía como una irresponsabilidad, pero me fui. Y mire, ahí en ese seminario un hombre que simplemente era un mecánico, no era un pastor, no era un gran erudito lector de la Biblia, era un hombre compartiendo las experiencias de su vida. Y ese día ese hombre compartió su encuentro con Jesús. Y sabe, cuando terminó su compartir, dijo, sabe, el día de hoy quiero que usted cierre sus ojos, me dijo. Y piense por un minuto que si usted, en este momento usted se moriría, ¿está seguro que va al cielo? Mire, yo no tuve que cerrar mis ojos, no tuve que esperar un minuto. Inmediatamente una película de toda mi vida pasó rapidísimo por mi mente. Y dije yo, sí, claro, si yo fui mentiroso, adúltero, vengo de un divorcio,
he hecho tantas cosas. Yo sabía que yo era de los que no se iban al cielo en ese momento. Llegué a pensar, bueno, ahorita dicen, bueno, señores, los que no van al cielo, sálganse del salón, me voy a quedar aquí con los del cielo. Pero miren, ese hombre como que estaba leyendo mi mente ese día. Fíjese que yo sentía como, había un salón bien grande, lleno de gente, pero yo sentía que solo a mí me hablaba. Y ese día decía, pues no importa lo que hayas pensado ahorita en este momento, lo que haya pasado por tu mente en este momento. Todo este seminario, todo este fin de semana se trataba de darte una buena noticia. Y esa buena noticia es que Jesús murió por ti. Y que la sangre derramada por Jesús perdona todo lo que pasó en tu vida, y a partir de hoy lo único que tienes que hacer es aceptarlo en tu corazón. ¿Sabe? Yo había hecho esa oración repetitiva porque yo decía, qué necedad estos hombres, porque había orado muchas veces por mí, me decían, repite conmigo esta oración. Y yo la repetía y decía, ya, qué necedad, ya la repetí, ya la dije, ya, ¿qué onda? Pero, ¿sabe? Después leyendo la palabra, dice ahí que tú tienes que creer en tu corazón y confesar con tu boca. Yo había confesado con la boca, como te digo, como confiesa tal vez un loro repitiendo lo que escucha, como una grabadora al reproducir algo, pero yo no lo había comprendido en mi corazón. Y ese día por primera vez lo entendí en mi corazón. Y sabe, empecé a llorar, pero no empecé a llorar de tristeza, sino como de alivio, como de una alegría de saber que yo también podía ser de esos hombres que tenían una relación con Dios. Hasta ese día yo me creía indigno de poder ser como los hombres que había escuchado, que daban testimonio de que tenían una relación con Dios. Y ese día aquel hombre dijo, pasen acá los que hayan hecho esa oración de corazón el día de hoy. Y mire, no sé cómo hice ese día de pasar tan rápido, porque yo estaba hasta atrás, pero fui de los primeros en estar acá. Y aquel hombre hizo una oración por mí en ese momento. Y yo empecé a sentir un abrazo como el que, ¿sabes? Como el que te da tu papá cuando has estado fuera de casa y que sin palabras te está diciendo, hijo, bienvenido, te quiero, aquí te estaba esperando. Y miren, cuando sentí ese abrazo, sí me quebranté, lloré y abrí mis ojos creyendo que el que me daba el abrazo era el hombre que había orado por mí. Y me doy cuenta que él ya no estaba frente a mí, estaba orando por otros que estaban a los lados. Y ese día, por primera vez en mi vida, pude dar testimonio también de que ese Dios de los que ellos hablaban era un Dios verdadero. ¿Sabe? Ese día transformó mi vida, cambió mi vida, pues que yo quería compartir eso que había vivido con todo el mundo. Llegué a creer en un momento, me estoy volviendo loco, decía yo, porque yo decía, no, Rafa, voy a ir a una cita de negocios con una persona, Rafa, hasta me concentraba, Rafa, no vayas a hablar nada del negocio y te vas. Y mire, no sé cómo de repente la conversación se volteaba y le decía, sabe, fíjese que me acabo de, y le contaba el testimonio de esto que le acabo de contar a usted. Y yo decía, ay no, ahorita no me vuelve a comprar, no me vuelve a dar una cita este hombre. Pero miren, me fui encontrando con un montón de personas que a pesar de que tenían una oficina muy linda, una empresa muy grande, una cara probablemente se vestían muy bien y una cara de mucha felicidad. En el momento que yo les contaba, yo no sé qué se producía ahí, pero él me empezaba a decir, ¿sabes qué? Yo tengo un problema igual, yo tengo un problema con mi esposa, yo tengo un problema con mi hijo que está en drogas, y se abrían conmigo sin a veces tener mucha relación. Y yo decía, ¿pero qué está pasando? Y miren, de ellos salía, ¿a dónde estás yendo tú? ¿Puedo ir yo contigo? Miren, en vez de ser yo el que los invitaba, ellos me decían, ¿me das permiso? Y, ay, sí, perdón, si yo debería ser el que los invitaba. Así yo empecé a ver gente. Miren, me empezó a transformar mi corazón el ver de repente cómo aquellos amigos que yo llevaba recibían ese mismo toque de Dios y empezaban a tener testimonios de cómo cambiaba su vida. Mi mejor amigo, en un momento que tuvo una ruptura amorosa, estaba muy mal, estaba en una gran depresión y me llamó y me pidió que él quería ir a una de estas reuniones. Fue conmigo y durante 4 o 5 años estuvo participando de las cosas de Dios. Recibió a Jesús en su corazón y estuvo, mire, prendido de las cosas de Dios. Él era un empresario que le iba muy bien en las cosas de negocios y él no se tocaba el alma para ayudar, para hacer este tipo de reuniones, para lo que se necesitara. Él estaba siempre ahí. Fíjese que él se mató hace 3 años en un accidente de moto, porque le gustaban mucho las motos, esas grandes de correr. Y a pesar de que había tenido dos conatos de accidentes muy difíciles, no dejó de hacerlo y bueno, murió en ese accidente. Cuando me dieron las noticias, para mí fue muy triste porque había muchas cosas en su vida que no se habían cumplido todavía. Pero sabe, la mamá en el velorio me decía, Rafa, yo le doy las gracias, porque desde que usted lo llevó a esas reuniones donde se hablaba de Dios, yo nunca lo vi tan feliz como en esos últimos años.
Y yo estoy contenta el día de hoy, aunque mi hijo se murió, porque yo sé a dónde él se fue. ¿Sabe? Eso lo llena a uno de saber que uno pudo contribuir a que ese amigo está en un lugar donde debe estar y no en otro lado. Miren, esta vida con Dios nos ha llevado. Yo estaba con Vilma, como le digo, venía de un divorcio, vivíamos juntos, no estábamos ni siquiera casados. Y para mí, pues, sin que nadie, como le digo, tampoco me lo dijera, empecé a oír a través de los testimonios lo importante que tenía el casamiento, ser casados, estar unidos. Y mire, Dios nos dio la oportunidad no solo de casarnos por lo civil, sino por lo religioso ante Dios. Y miren, era importante para nosotros como pareja, lógicamente, pero también era importante para nuestras familias. Han de haber dicho, bueno, ahora sí ya les creemos. Le digo que eso fue 5 años después de estar viviendo juntos. Y entonces yo hacía la broma que decía, miren, yo todo lo he hecho al revés, porque primero tuvimos hijos, después nos fuimos a vivir juntos, después nos casamos, pero lo más lindo es que ahora estamos viviendo la luna de miel, les decía yo, porque todo lo hemos hecho como en desorden. Pero miren, el hecho de hacer esa unión ante Dios, ese compromiso ante Dios, a pesar de que ya vivíamos juntos y no era que hubiéramos cambiado algo en lo natural, pero cambió algo en lo espiritual encima de nosotros, empezamos a recibir una bendición económica que no habíamos recibido probablemente al no haberlo hecho ante Dios, y además empezamos a proyectar lo que nosotros teníamos en la casa hacia otros matrimonios. Mire, usted no sabe la cantidad de personas que a veces se acercan con Vilma, con problemas que parecen que les ahogan la vida y que están pensando hasta en el divorcio. Y cuando Vilma les cuenta el testimonio de que nosotros hemos tenido que pasar a veces el problema de la enfermedad de mi hijo, y les cuenta el testimonio que a pesar de eso estamos juntos y que eso, pues no les digo que no tengamos problemas o desavenencias, pero siempre hemos podido trabajar juntos para salir adelante en las cosas que hemos tenido que enfrentar. Pero sabe, Dios siempre ha estado en medio de nosotros. Y miren, 4 años después yo ya estaba sirviendo a Dios, empezamos a buscar una iglesia. Saben, esas reuniones solo presentaban a Dios, no era una iglesia. Y yo decía, bueno, yo quisiera ir a una iglesia. Así es que yo me acercaba a los hombres como Enrique, que daban algunas de las charlas, y les decía, mire, yo lo que quiero es ir a una iglesia, ¿qué me recomienda ir? Y ellos me decían siempre lo mismo, vamos a orar para que Dios ponga una iglesia en tu camino. Ay, no, yo no quería eso. Yo quería que me dijeran, el domingo te venís a tal dirección y ahí vamos a estar. Pero mire, tenía razón, porque Dios tiene la iglesia perfecta para cada uno de nosotros, donde nosotros nos vamos a sentir bien. Que Enrique vaya a una iglesia no quiere decir que esa es la iglesia donde yo voy a estar. Así es que esa oración de tantos hombres que oraron porque nos pusieran una iglesia, mire cómo es Dios. Empiezo a pasar, había pasado un problema con una de mis empresas, había una cosa económica que me estaba atrás de mí, así es que me llama un hombre y me dice, mira, hay una charla de finanzas, dije yo, es lo que yo necesito. ¿Dónde es? En tal y tal iglesia. Ay, dije yo, qué raro, ¿cómo van a hablar de finanzas en una iglesia? Bueno, pero bueno, vamos. Fui a esa iglesia, ni siquiera encontré a mi amigo. Entré y me senté por ahí y empecé a pensar, ay Dios, ¿será que esto es de Dios? Estoy aquí, porque yo me sentía como que no conozco a nadie, ¿qué es esto? Miren, ese día sentí que toda la charla que dieron era para mí exactamente, y me fascinó tanto el mover que había en esa iglesia, que regresé con Vilma y le dije, Vilma, vamos el domingo a esa iglesia, vas a ver qué lindo el movimiento que hay ahí, lo que está pasando. Y por 5 años estuvimos yendo a esa iglesia. ¿Sabe? Cuando yo entré ahí, el pastor de esa iglesia, poquitos llevábamos de estar ahí cuando él dijo, sabes, Dios me puso que vamos a hacer 23 noches de poder y durante 23 noches vamos a venir a recibir enseñanza acá. Y yo feliz porque yo nunca había recibido nada de enseñanza de Dios y 23 noches, de las 6 de la tarde a 9 de la noche había ahí una enseñanza. Así es que yo fui las 23 noches y cuando se iban a acabar las 23 noches dice el pastor, ¿sabes qué? Dios me reveló que no son 23 noches, son 100 noches y vamos a seguir y todos, vamos. Miren, yo tenía una felicidad, porque lo que no había aprendido en 30 y pico años de mi vida, en 100 días Dios me dio un curso intensivo de lo que yo tenía que saber. Ahí hablaron del Espíritu Santo, hablaron de las finanzas, de cómo Dios podía estar en el matrimonio. Mire, fue impresionante. Si ahorita me dijera usted, ¿quieres ir a un curso de 100 días? Yo le diría, tal vez dame los temas, voy a ver cuáles me interesan y a unos voy, a otros no. Pero cuando estaba así,
Yo quería todos los días y que siguiera, no solo 100 días, sino que siguiera, porque mire, cada día que yo salía de allí, pero yo pensaba, pero yo ¿por qué no sabía esto? ¿Cuánto me hubiera ahorrado si hubiera sabido esto antes? Así es que caminamos en esa iglesia por mucho tiempo. Gracias a esa iglesia fue que conocí a Humberto, porque sirviendo en esa iglesia fue que se organizó esa reunión de empresarios cristianos y pues Humberto llegó allá como invitado de México y a mí me tocó atenderlo. Unos años más tarde, mi esposa empezó a ir a unos encuentros de mujeres de otra iglesia y realmente Dios nos movió a esa nueva iglesia donde estamos sirviendo ahora, donde Dios nos ha mostrado ahora una nueva faceta. En la primera iglesia como que aprendí mucho en la parte de conocimiento, sin embargo en esta iglesia donde estamos ahora hay mucho mover del Espíritu Santo, hay mucha aplicación de las cosas que aprendí, ahora aplicadas. Veo el mover del Espíritu Santo, veo milagros en esa iglesia, sanidades. He tenido, mire, la oportunidad inclusive de viajar con el pastor de esa iglesia a varios países donde vamos y damos jornadas de sanidad, donde la gente es tocada, donde los pastores son impulsados a hacer lo mismo en sus iglesias. Pero mire, 4 años de estar sirviendo en esas cosas que le hablo, Vilma vuelve a quedar embarazada y dijimos, bueno, tal vez esta es la compensación de Dios. Tenemos un hijo con un problema, pero esto va a ser la consumación de nosotros. Mire, había una posibilidad muy baja de que se repitiera la enfermedad. Y cuando nace nuestra hija Ana Paula, nos dan nuevamente un veredicto negativo. Ella era igual, tenía el mismo problema, la misma enfermedad. Y nuevamente volver a tener que pasar aquel diagnóstico que le decían que su hija no iba a poder hacer nada, que iba a tener una situación de vida muy limitada, fue verdaderamente choqueante para mí. Imagínense, ya sirviendo, yo le hice a Dios un berrinche, le soy sincero. Dije, bueno, Señor, ¿y entonces qué? Estoy sirviendo, estoy haciendo esto, estoy acá, ya encontré mi iglesia, y sucede esto. No lo lograba entender verdaderamente. Y Dios como que dejó también algún tiempo que yo hiciera aquel berrinche, pero ¿sabe? Cuando después es como que los papás que dicen que bueno, haz el berrinche, patalea, haz todo, pero cuando ya estés tranquilo ven y te hablamos. Y así hizo Dios, esperó que me terminara el berrinche y un día yo le dije, Señor, a mí me daba pena a veces pasar y darle un testimonio a alguien y decirle, mire, yo tengo un hijo enfermo con esta enfermedad tan horrible y ahora le iba a tener que contar que eran 2 hijos. Dije, Señor, no entiendo por qué me usas, no entiendo por qué quieres que yo te sirva si hay otros testimonios acá mucho más lindos con un final feliz y el mío no tiene un final feliz. Y sabe, Dios me recordó que a mí me habían dado una palabra con Vilma de que íbamos a hacer testimonios de fe. ¿Qué es fe? Dije yo, Señor, ¿qué clase de fe voy a proyectar yo si les voy a contar que no solo es un hijo, sino son 2 hijos con una enfermedad tan horrible e incurable? Y sabe, Dios me dijo, ve a ver qué quiere decir fe. Y mira, ahí está, en Hebreos dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es que Dios me ha hecho caminar, hablándole a muchas personas, a veces con enfermedades, orando por ellas y viendo sanidades en ellas, sin ver todavía el milagro en mi casa, pero con la convicción de que un día voy a ver ese milagro. Yo sé que un día voy a venir con Vilma, con mis hijos, a darles un testimonio para que ustedes lo conozcan. Eso me ha mantenido, mire. Dios a veces cuando flaquea, queda fe, cuando dice uno, bueno, Señor, ¿será que vale la pena esto que estamos haciendo? Dios pone los mensajes correctos. Dios pone a las personas que uno cree que nunca tocaron nada. Hace poco, mire, yo fui me invitaron a dar un testimonio a un lugar un poco lejos de mi casa. Tuve que salir como a las 5:30 de la mañana a mi casa. Fui y di el testimonio en un lugar algo lejos. Y cuando venía de regreso, me puse a pensar, Señor, ¿valdrá la pena? Salí un sábado a las 5 de la mañana de mi casa, voy hasta allá, había como 100 hombres, les conté mi testimonio, pareció que no pasó nada porque pues todos entraron como salieron según yo. Y venía de regreso a mi casa en el carro cuando de repente una llamada de un hombre y me dice, Rafa, estaba orando esta mañana, Dios me puso tu cara y me dijo que te dijera que vale la pena lo que estás haciendo y que vas a empezar a oír testimonios de lo que estás provocando. Ay, Señor, ¿será que cómo es posible? Se lo acabo de preguntar en la mañana y ahorita me lo está respondiendo. Mire, el siguiente viernes que fui al desayuno, porque sigo yendo a los desayunos porque me siguen llenando de paz eso.
el hombre que daba testimonio dice, miren, yo hace 9 años fui a un seminario en una región en Guatemala. Yo estaba a punto de tirar todo, ya no quería saber nada de esto. Y hubo un hombre que dio su testimonio y habló y oró por mí. Y gracias a ese hombre yo estoy hoy acá, dice. Él cambió mi forma de ver las cosas y a través de ese hombre, ahora me contó, yo soy el líder de una comunidad. ¿Sabe? Ese hombre le está hablando a las pandillas. Y me decía, ¿sabe? El sábado pasado, el líder de la pandilla estuvo en el grupo con nosotros y entregó su vida al Señor. ¿Sabe? Usted no sabe a las personas que puede tocar. A veces usted toca una persona, pero atrás de esa persona hay miles de otras personas atrás. Ese día me puse a llorar ahí. Él me dice, fíjese que por muchos años yo lo anduve buscando y no sabía qué se había hecho. Y hoy lo encuentro. Gracias, Rafa, me dijo. Wow, dije yo, Señor, gracias. Porque a veces uno cree que lo que está haciendo no impacta. Mire, yo tengo empresas, yo tengo conexiones. Mire, Dios me abre las puertas o a veces porque, no sé, la gracia de Dios es así. Me puso a trabajar en el deporte, yo había sido directivo del fútbol, así es que me puso a trabajar en el deporte en Guatemala, ahorita estoy en el Comité Olímpico. Y mire, a veces empieza uno a pensar, bueno, estoy en lo correcto, no estoy desperdiciando mi tiempo porque tal vez tendría otras cosas más importantes que hacer en las cosas de Dios que estar en el Comité Olímpico. Pero sabe, gracias a estar en esos puestos, Dios me permite accesar a personas que tal vez de otra forma no los hubiera conocido o no me abrirían las puertas para hablarles. Si usted mira a una persona en necesidad, usted se puede acercar a esa persona y decirle, ¿qué te pasa? No se acerca a uno para decirle, mira, tienes que ir a mi iglesia el domingo. No, uno se acerca, ¿qué te pasa? ¿Sabes? Yo conozco un Dios que te puede ayudar. Ya si esa persona después va a tu iglesia, era la iglesia que le tocaba, y si no, va a ir a una iglesia donde él se va a sentir bien. No se trata de jalar gente a las iglesias, se trata de jalar gente hacia Dios. Y de eso se va a tratar esta reunión, de eso les va a hablar Enrique y Azucena, porque a eso se dedican ellos. Ellos sí han sido llamados realmente a un ministerio mundial. Yo no lo creía, mire, cuando yo empecé a escuchar las historias, decía, ay, y estuvo en España, y estuvo en no sé dónde. Yo decía, pero yo quisiera eso, decía yo, Señor, envíame a mí donde tú quieras, le decía yo. Y sabe, Dios me empezó a mandar a los lugares que yo ni conocía en la ciudad de Guatemala, unos lugares que yo decía, no hombre, esta calle no sabía yo que seguía tan lejos, y estos barrios, y ahí me llevaba a Dios, porque lo único que estaba probando era si mi corazón era lo suficientemente obediente para luego llevarme a otro nivel. Miren, la primera vez que me invitaron a participar, yo me fui acompañando a un hombre, me dice, mira, yo tengo que ir a participar a Costa Rica, vente y me acompañas. Así es que pues yo iba de acompañante, no iba de hablar nada, iba ahí acompañado. Y de repente cuando estuve en Costa Rica me dicen los que estaban organizando, no, qué bueno que viniste, pues ahora te toca a ti dar una parte también. No, yo soy el acompañante. No, me dijo, tú eres también de Guatemala, así es que vienen los dos de Guatemala, pasen los dos a hablar. Me llamó la atención de ver cómo de verdad, fíjese que había una palabra sobre mi país que era que los guatemaltecos iban a hacer luz a las naciones. Ese día llegamos y vimos maravillas, milagros, señales en ese lugar. Yo no me creía capaz porque yo decía, bueno, yo tal vez soy el ayudador de los que van a hacer esas cosas, pero ese día me di cuenta como yo también podía ser de los escogidos de Dios para ir a hacer esas cosas. Y solo se trataba de atreverse. Dios me ha llevado y gracias a Dios he podido seguirle los pasos a Enrique porque he estado en España. Mire, el año pasado estuve en Armenia, un país que yo no sabía en dónde quedaba, me invitaron allá. Ahí es dificilísimo porque ahí hablan armenio o ruso. Yo no hablaba ninguna de las dos cosas. Así es que yo hablaba en español, alguien traducía en inglés, el de inglés traducía a ruso. ¿Se imagina? O sea, cuando yo contaba un chiste se reían como a los 5 minutos. Y no sé si lo entendían, pero ¿sabe lo que más me impresionó? Cuando se terminó la reunión, y era una reunión como de unos 3,000 personas, dijeron, bueno, las personas que han participado hoy van a orar por ustedes. Pasen acá adelante. Pero miren, no había traductores para los que habíamos participado, así es que yo dije, bueno, no entienden inglés, ¿para qué me voy a hacer bolas en inglés? Así es que en español. Así es que me decía la señora, no, de plano no, oye, decía yo, y yo decía, Señor, en el nombre de Jesús, declaro sanidad a esta mujer. Miren, me empezó a maravillar una cosa, que cuando yo oraba por las personas, ellos no estaban entendiendo lo que decía porque yo hablaba en español, pero la presencia de Dios estaba ahí. Yo miraba cómo esas personas se les corrían unas lágrimas, les cambiaba el rostro, un rostro de felicidad, me daban gracias en su idioma y no sabía qué me decían, pero me abrazaban y me decían así. Y ese día me di cuenta que, miren, no importan a veces las palabras, porque muchas veces uno se pone a pensar, ¿qué palabras debo decir? ¿En qué orden deben ser? ¿Qué versículo debo citar para orar por un enfermo? Ese día me di cuenta que no importa, es la presencia del Espíritu Santo ahí la que va a hacer el cambio. Y mientras usted se asegura que el Espíritu Santo va con usted,
que no le importe qué va a decir, porque ahí va a estar la presencia de Dios y usted va a ver las señales y milagros. Dios lo lleva a usted como testigo de lo que Él va a hacer. Así es que eso es lo que yo he hecho. Pues como le digo, no he dejado de ser empresario, tengo la empresa, tenemos la familia con Vilma. Mire, yo tenía un hijo de mi primer matrimonio. Yo abandoné a ese hijo cuando me divorcié con 1 año. ¿Sabe? Cuando uno se divorcia, tiene las excusas correctas, ¿verdad? No, es mejor que nos divorciemos, que no crezca un niño viendo esas peleas entre los padres. Pero realmente lo que yo estaba haciendo era una cosa en egoísmo. Yo lo que quería era salirme de mi casa para irme con la tranquilidad a seguir a lo que yo hacía. Y eso hice, mire, me fui y gracias a Dios, fíjate que ese niño, cuando yo empecé con las cosas de Dios, ese niño tenía 4 o 5 años. 5 años tenía. Pues probablemente no tiene memoria de los primeros 4 años de su vida, así es que lo que él ha visto ha sido un Rafael Cuestas diferente, un Rafael Cuestas sirviendo, hablando de Dios, cambiado, ya no el Rafael Cuestas que dejaba por aquí un matrimonio, dejaba por allá otra novia, que andaba en las discotecas, sino que envió a una persona muy diferente. Y miren, el año pasado él se graduó del high school, del colegio, y me llama la maestra y me dice, mire, fíjate que él todos los fines de semana pudo estar conmigo durante toda su vida porque pues vivía con su mamá, pero los fines de semana se iba con nosotros, con Vilma, y tiene una relación con Vilma como que fuera su mamá también. Y cuando me dice la maestra, mire, le pedimos a los niños que escribieran una cosa, su biografía, como un examen de cómo escribían realmente. Y me dice, esto no se trataba de que lo leyeran los padres, pero quiero que usted lea la de su hijo. Mire, ahí en esa biografía mi hijo decía que para él había sido muy duro la etapa, muchas veces la etapa de su niñez, porque muchas veces en sus cumpleaños, en las navidades, en las cosas del colegio, él hubiera querido que estuvieran su papá y su mamá. Y a veces había tenido que conformarse que uno o el otro estuvieran. Él decía ahí que para él había sido bien difícil entender que sus papás eran separados, pero que si en ese momento le preguntaran a él a quién se quisiera parecer, que él se quería parecer a su papá, dijo. ¿Sabe? Él tenía mucho mejores ejemplos en muchas otras personas de mi familia que yo, pero él lo que vio fue ese proceso del Rafael Cuestas renovado, desde que conoció a Jesús hasta que ese día escribía eso. Y ese día entendí la importancia de ser papá. ¿Sabe? Usted puede trascender en lo que usted hace, en lo que usted le impregna a sus hijos. Y solo saber que mi hijo, pues en esa etapa de su vida, recibió y ahora quiere ser como yo. Él estudia ahora en Estados Unidos. Pues como le decía a veces a Vilma, mire, uno no sabe, se van a Estados Unidos y ahí sí ya no hay mucho control sobre ellos, pero estoy seguro que lo que les sembramos en esos pequeños, en sus primeros años, va a dar fruto pronto allá también. Miren, para mí ha sido emocionante, como les digo, esta carrera con Dios y levantarse todos los días y preguntarle a Dios, Señor, ¿y hoy qué me vas a dejar ver? Es atreverse a hablar con una persona fuera tal vez de la iglesia, fuera de algún grupo que tenga usted en casa y ver la necesidad de esa persona y acercarse y ofrecerle ese Dios que a usted un día se le ofrecieron. Y eso es a lo que lo queremos invitar a ustedes como miembros de su iglesia, es simplemente vuélvanse dadores de lo que ya recibieron. Así es que el día de hoy van a escuchar a Enrique, van a escuchar lo que Dios ha hecho con el matrimonio de Enrique, pero especialmente lo que Dios puede hacer con ustedes. Así es que muchas gracias por haberme escuchado. Buenas noches, soy Vilma, esposa de Rafa. Ya Rafa les comentó acerca de nuestra vida. Sí, tenemos ahora, después de 14 años, les puedo decir, tenemos la dicha de tener a 2 niños especiales. Rodrigo, que tiene 14, Ana Paula tiene 11. Al principio, para mí, era lo peor que nos pudo haber pasado. Era así como la maldición, todo cualquier cosa. Si ustedes no quieren que su bebé ni sea un rasguño, nada, menos que les digan no va a hacer esto, ni caminar, ni oír, ni disfrutar de la vida, ni nunca te va a decir mamá, nada. Era devastador, ¿verdad? Era para tirarse al suelo y llorar, y lo hice así. Lo hice por mucho tiempo, cerré las persianas y las puertas de mi casa hacia mis hermanos porque había mucho sentimiento feo lo puedo decir con honestidad, porque ya Dios me sanó de eso, de mucha envidia por mis hermanas que teníamos hijos de las mismas edades. Hoy lo compartía con Areli y yo no podía entender cómo podía haber un sentimiento tan feo de egoísmo y de envidia. Y bueno,
yo no sabía cómo Dios estaba preparando el camino, porque desde que nos diagnosticaron a Rodrigo, Rafa ya estaba empezando a ir a sus grupos. Él no comentó, el lugar donde ellos asisten es Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, ese es todo el nombre. Ahí va toda clase de personas, solo hombres, club de Toby casi. Solo hombres van, donde comparten sus testimonios de vida, de cambios de vida. Pues él iba y Dios ya le iba transformando el corazón a Rafa. Él sabía lo que nos tocaba que vivir, porque solo estábamos todavía con Rodrigo, o sea, Dios sabía el camino que nos tenía trazado, sin embargo no lográbamos entenderlo. Voy a ser breve porque sé que falta. Y Dios fue tratando con nosotros y hoy por hoy yo digo, Señor, te doy gracias. Hoy por hoy, cuando yo veo que Rodrigo ha entrado a urgencias, ha entrado al intensivo, cuando muchas veces yo le pedí, Señor, llévatelo. Yo no quiero ver más convulsiones, yo ya no quiero ver más atragantamientos o neumonías, yo ya no puedo, llévatelo por favor. Cuando Rodrigo hoy le da una pequeña gripe y tiene fiebre, le digo, Señor, por favor, no te lo lleves, te lo suplico que lo dejes conmigo, porque Él es parte de nuestras vidas. Solo Dios pudo cambiar ese sentimiento de amor, lo que antes era un rechazo total, no con un niño, con dos. Hoy yo les llamo como que son las piedras preciosas que Dios me dio. Antes no aguantaba que la gente me dijera, Dios le da niños especiales a mamás especiales. Yo decía, me lo decían mis amigas y me decía, ¿cómo me dices eso? Eso no es verdad, y era una negación total. Y Dios sabe por qué los puso en nuestras manos. No lo comprendía en ese momento, pero hoy le doy gracias a Dios de que Él ha hecho este milagro en nuestros corazones, y son dos piedras preciosas a las cuales yo cuido. Mi esposo trabaja, nosotros estamos en la casa, gracias a Dios. Yo los cuido lo más que pueda, ¿verdad? De estarles dando vuelta, de sentarlos en sus sillas, para todo. Y un día yo quiero lo que a mí me motiva a cuidarlos y amarlos de esa manera, no solo por el amor de madre, sino porque un día yo quiero presentarme ante mi Señor cuando ya me toque que partir y decirle, Señor, te los cuidé, hice lo mejor que pude con ellos, gracias Señor por poderme mostrar tu amor a través de ellos, porque yo pude ver a través de ellos el amor de que ellos no piden nada, es un amor incondicional que solo piden, mamá está conmigo, quéreme. No piden McDonald's, no piden Disney, no piden nada, únicamente eso. Y como no hablan, es un contacto, ellos no pueden ver tampoco. Entonces, solo con la presencia hay una relación de espíritu a espíritu, es indescriptible, solo es perceptible. Y yo le digo, Señor, gracias, porque a través de ellos tú me has enseñado cuál es el verdadero amor incondicional, no está pidiendo nada a cambio de. Te agradezco, Padre bendito, por ayudarme a cambiar el corazón de Rafa y especialmente el mío, porque hoy por hoy, a pesar de, en medio de, podemos ser felices. Hemos decidido ser felices porque a medida que nosotros seamos felices, son felices ellos, les damos un mejor entorno a nuestras hermanas, a mis suegros. Hemos mostrado que uno debe aceptar a los hijos tal y como son, que no oigan, que no vean, que esto, que el otro. El amor es tan incondicional y hoy le doy gracias a Dios de que Rafa ya no es un hombre que le gusten los tragos, que ya no es un hombre, porque ¿qué hago yo con una persona? ¿Qué haría yo con una persona que estuviera en eso? O sea, y yo le dije a Rafa cuando nació Ana Paula, porque yo lo vi muy deprimido, y le dije, Rafa, divorciémonos. Yo puedo con mis hijos, yo lejos de esto no podría estar con una persona que estuviera deprimida o postrada en una cama llorando la desgracia que nos está pasando. Separémonos, tú por tu lado, ayúdanos económicamente y te vas. Y me dijo, no, yo a ti te amo y esto es para toda la vida. Vamos a llevar esto porque es el fruto de nuestro amor. Y pues ahí hemos ido y realmente hoy por hoy le doy gracias a Dios de que podemos compartir juntos. Antes no podía salir muchos días, Rafa es el que casi siempre sale, que se va aquí, allá y todo. Yo solo me iba 2 días, si podíamos ir a Costa Rica o a El Salvador, cerca, porque no me podía ir más de 2 días. Cuando yo comprendí que eran hijos de Dios, mis hijos, que eran sus ángeles,
sin alas, que yo se los estoy cuidando. Entonces comprendí que si son sus hijos, hoy le dije, te los dejo 9 días, Señor, con la ayuda que tenemos en la casa, ¿verdad? Ya sabe todos los medicamentos que toma y todo, te los dejo, y hemos llamado todas las noches y todo está bien, gracias a Dios, pero yo me vine con una paz que ahora entiendo que es la paz que pasa, que sobrepasa todo entendimiento, y le doy gracias a mi Padre Celestial y a Rafa porque es un buen esposo.